Buenos días, amados hermanos. Qué gusto, qué alegría estar con ustedes en este tema tan maravilloso, tan hermoso, como es la resurrección de Jesucristo, el triunfo de nuestro Señor sobre la muerte, triunfo que nos comparte a nosotros. Y pues vamos a empezar con el texto base, que lo encontramos en Romanos 5, versículos 8 y 9. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Pues muy bien, vamos a tratar de ver en este estudio, en este tema de escuela dominical en esta mañana, vamos a tratar de investigar, hacer una investigación histórica acerca de la resurrección corporal de Jesús de Nazaret. Vamos a ver todos las evidencias, vamos a ver diferentes líneas de evidencias que van a llegar a una verdad central de nuestra fe cristiana, la resurrección, ¿verdad?, corporal de Jesucristo. Vamos a ver cuáles son los detalles relevantes, también las objeciones que ponen los escépticos ante esta verdad, y con la cual está basado justamente nuestra fe. Es el centro, es el corazón de nuestra fe, es el pilar donde descansa nuestra fe, la resurrección. De ella, si no es cierta, si es falsa, pues es vana nuestra fe, como dice el apóstol Pablo. Así es de que, bueno, en este mensaje vamos a tratar de explorar estas evidencias paso a paso. Y bueno, antes de ver la resurrección de Cristo es importante estar convencidos de la certeza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la certeza de su muerte. Y dice así el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo murió, ¿verdad? Es la primera afirmación del apóstol. Y pues bueno, debemos de establecer esto con mucha certeza, que realmente murió, ¿verdad? Porque si no muere en la cruz, pues su resurrección no puede ser, no puede validarse. Y vamos a ver la evidencia histórica y evidencia, pues también médica acerca de su muerte. Dice el apóstol Lucas en su capítulo 22, versículo 44. Un momento para compartir pantalla. Un momentito. Un segundo, por favor, para compartir pantalla ya en la sesión. La tiene que ser aquí. Ok, gracias. Pues muy bien, dice así, Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, también vemos en Mateo 27:26 que dice: Entonces se soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Bueno, primeramente vamos a ver cómo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y es a través de la crucifixión romana. Esta es una creación de todo que se practicaba en todo el Imperio Romano, y era una forma habitual de ejecución por parte de los romanos, que procuraba dar la máxima tortura posible y muerte segura.
era realizada por soldados expertos, profesionales. Básicamente la crucifixión estaba fincada en la muerte por asfixia o por shock hipovolémico. Quiere decir que tenía muy poca sangre la persona y venía entonces fallo orgánico, fallo del corazón y un agotamiento extremo. Entonces ya vemos que nuestro Señor, antes de partir a sus últimos momentos, ora al Padre en el huerto de Getsemaní, y ahí él sabe, tiene una angustia muy extrema por todo lo que va a padecer y por todo lo que representa su sacrificio, que empieza a tener un estrés pues extremo, y entonces viene una condición muy crítica inicial en él, en donde empieza a sudar incluso sangre, ¿no? Posteriormente de eso, en donde él está muy debilitado psicológicamente, viene justamente el ser azotado. Esta también es una práctica romana en la cual a los ciudadanos romanos que eran dignos de este castigo corporal eran más o menos 40 azotes, pero Jesucristo pues no era propiamente romano, era judío. Y consistía en recibir 40 latigazos al menos, en donde había bolas de plomo, bolas de metal, también como garfios metálicos pesados, y así como huesos. Y bueno, ponían a la persona que era azotada de espaldas, encadenada. La desnudaban completamente, poniendo en evidencia su espalda, sus pompis, sus piernas, y empezaban dos soldados lado a lado a latigarlo. Obviamente esto causaba heridas profundas, desgarramiento de la piel, contusiones muy fuertes, pérdida masiva de sangre, dolor muscular porque desgarraban prácticamente los músculos y entraban en un shock severo, ¿no? Hemos visto nosotros como en golpes, en deportes como el boxeo, mueren simple y sencillamente de eso. Imagínense ahora utilizando estos elementos metálicos, utilizando estos elementos que rompen huesos, que desgarran la piel, que penetran tan profundamente que llegan a dañar los órganos. Entonces, tan solo esta experiencia tan fuerte para nuestro Señor causó la muerte de muchos otros que lo padecieron tan solo en ese castigo. Posteriormente, viene una coronación de espinas. Viene justamente el cerebro, el cuero cabelludo es muy sensible, está muy lleno de vasos sanguíneos. Los golpes en la cabeza se sienten muy intensamente y la pérdida de sangre pues es mucho mayor y causa un trauma también craneal que busca debilitar emocionalmente, quebrantar física y emocionalmente a la persona. Posteriormente, nuestro Señor, aparte de todo esto, tiene que pasar por la vía dolorosa, cargando la parte horizontal de la cruz, que más o menos pesaba entre 34 y 57 kilos, cargarla en su espalda ya lacerada, muy agotado, realmente tenía pues deshidratación en ese momento, e imagínense cada caída, hermano, cada caída en ese lugar pedregoso, en donde no era plano, era todavía un golpe más. Simple sencillamente caernos nosotros el día de hoy, imaginémonos, ¿no? Pero todavía que esa parte de la cruz que pesaba casi 70 kilos, caérsele encima, y llegó a un agotamiento extremo el Señor, en donde ya no fue capaz de continuar y tuvieron que darle ayuda a través de Simón de Cirene, ¿no? Que tuvo que llevar esa cruz ayudando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues así, en cada una de estas situaciones, era muy debilitante la situación que estaba pasando, ¿no? Nuestro Señor. Dice Juan en su capítulo 19, versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estamos viendo cómo nuestro Señor ya yace ahí en la cruz, simple y sencillamente cuando lo colocan
verticalmente en la cruz, dislocan todo su cuerpo, ¿no? Tuvieron que atravesarle digamos, las muñecas con unos clavos cuadrados en ambos lados para que no tuviera en él ningún movimiento, lo fijaban directamente. Y los pies también, muy probablemente los dos juntos con un clavo también cuadrado. Entonces todo esto era preparado para dar una experiencia ejemplar para todos, un castigo que pudieran ver dónde los criminales terminaban, ¿no? Nuestro Señor no era un criminal, sin embargo estaba delante de profesionales, de soldados romanos, imagínense lo preparado que estaban, en una práctica constante, en donde pues ellos se acercan, ¿verdad?, para ver que ha muerto. Y justamente en ese momento, pues ven que no tiene ya vida y deciden no quebrarle las piernas. Entonces, imagínense ahí dentro de la guardia que está encargada de esta acción, hay un centurión, ¿verdad? Un oficial romano a cargo de este evento y que directamente testifica la muerte de Jesús en su experiencia. Vamos a ver cómo entonces ocurre que para confirmar la muerte, porque bajo pena capital, ellos tienen que cumplir su misión, ¿no? Terminar con la vida de Jesucristo. Dice Juan en el capítulo 19, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este soldado romano quería asegurarse de la muerte de Jesucristo y con una lanza ataca directamente entre las costillas, directamente hacia el corazón del Señor, perforando los pulmones y atravesando su corazón. Si él hubiera estado con vida todavía, la sangre hubiera brotado a chorro. Es un daño arterial y sale muy fuertemente si hubiera estado con vida. Sin embargo, no sale así, simplemente se derrama hacia abajo, ¿verdad? Agua y sangre, lo cual significa que pues ha sido atravesado el corazón, el agua que está en la periferia del corazón es derramada, todo lo que se encuentra líquido en los pulmones, ahí esa agua se derrama. Entonces, esa es una acción contundente en donde finalmente da el golpe mortal el soldado romano para asegurar la muerte de Jesucristo. Imagínense todo lo que tuvo que pasar, el debilitamiento inicial en Getsemaní, posteriormente 40 latigazos al menos, caminar cargando la cruz, ser clavado, estar ahí, ¿verdad? Incluso él, antes de morir, deshidratado, pide agua y le dan vinagre, lo cual acelera la deshidratación de parte de él. Entonces es una certeza la muerte de Jesucristo. Expertos soldados entrenados en asegurar la muerte de la persona lo van a ratificar y se van a asegurar de que muera, porque esa era la consigna que tenían. Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Juan 19, capítulo 19, versículo 39 y 40 dice, y vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre sepultar entre los judíos. Bueno, pues la muerte de Jesús está atestiguada por soldados romanos, todo lo que ellos eran expertos en hacer. También su muerte fue evaluada por expertos romanos como el centurión y como el mismo Pilato, cuando recibe la evidencia médica de la muerte de Cristo, ¿verdad? Hay algunos escépticos que hablan acerca del que fue un desmayo que él tuvo.
Y bueno, médicamente eso es insostenible por la cantidad de daño causado por los expertos en muerte, ¿no? Los expertos en las jurisdicciones. Posteriormente, todavía más difícil, viene Nicodemo y lo envuelve con lienzos todo, ¿no? Lo momifica, por decir de alguna manera, completamente, le pone más o menos, pues no sé, unos 5 kilos más o menos de puros lienzos, y encima le pone mirra, le pone aloes, algo que son muy viscosos, muy pegajosos, y es imposible para alguien desmayado recuperarse, ¿no? Librarse. No puede ni siquiera otra vez respirar, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen más difíciles, eh, básicamente, que él pudiera resistir. Posteriormente viene la tumba vacía. Hasta aquí no hay dudas, no hay manera. Es inverosímil pensar que Cristo haya podido resistir a todo esto, ¿no? Dice Mateo 27:66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Imagínense, Cristo muere el viernes más o menos a las 3 de la tarde. Faltan 3 horas para que inicie el sabbat. El sabbat normalmente empieza el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. Tenían todo que apresurarlo muy rápidamente, desde las 3 de la tarde hasta las 6 para enterrarlo. En lo que van con Poncio Pilato y en lo que piden, ¿verdad?, que sea aprobado, que se lleve a la tumba de Arimatea, ¿verdad? Entonces, vemos que en este tiempo es ya sellado y con una piedra poniendo una guardia afuera. Entonces, todo el viernes, muere el Señor el viernes, día 1. Pasa encerrado todo el día sábado, sin agua, sin atención, completamente en una tumba fría. Él está completamente, vamos a suponer que él estuviera vivo todavía. Imagínense la urgencia de una atención médica. Y en ese tiempo era muy precaria. Los médicos no tenían, de ese tiempo yo no sé si llamarles médicos, hoy sí, pero imagínense 3 días sepultado, 3 días en donde él no recibía ni agua, ni atención, ni nada. Mucho más difícil su supervivencia, ¿no? Entonces, esta piedra era bien difícil de mover, probablemente pesaba entre 1 y 2 toneladas. Había un grupo de soldados apostados, más o menos entre 4 y 16 soldados ahí cubriendo, y además con un sello romano, que por Pilato, el procurador, o el prefecto Pilato, había puesto ahí, y también había líderes judíos que habían encargado de que esto fuera custodiado porque temían que fuera robado el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, justamente estaba todo preparado para evitar que fuera robado por sus discípulos, ¿no? Y justo por pena capital en Roma, no podía ser violado ese sello. Imagínense, por un lado hay una objeción que dicen que fue robado por los discípulos el cuerpo, ¿no? Entonces, imagínense, ni siquiera fueron capaces de defender al Señor, ni siquiera se presentaron delante de Él para intentar hacer algo al respecto. Ahora van a enfrentar a los romanos. Van a enfrentar a toda una pena de capital si llegan a violar el sello. Entonces, prácticamente estos soldados eran responsables con sus vidas de cuidar la tumba, ¿verdad?, del Señor. Durante 3 días ellos lo cuidaron fielmente. Además, estamos hablando de un grupo de soldados entrenados, que no era uno solo, eran varios, decía yo, entre 4 y 16, que era lo normal. Si alguien tenía que dormir, pues se turnaban, ¿verdad? Ok, vamos a descansar nosotros, pero ustedes se quedan a cuidar, a velar. Entonces, no había manera en que nadie pudiera enfrentarse al ejército romano.
gente perfectamente preparada. Hay una parte aquí en Mateo 28, 1, 10, que me gustaría leer, es un poquito larga, pero me gustaría leer porque es el momento en donde después, el domingo muy temprano, se ve la resurrección de nuestro Señor y las primeras en ser las testigas elegidas por el Señor son las mujeres. Dice así Mateo 28, versículos 1 a 10. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que el que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, pues ahí esta parte, ¿verdad? Es el primer momento en donde ven a nuestro Señor Jesucristo, mujeres, encuentran la piedra ya removida, la tumba está vacía y justamente los soldados, ¿verdad? Atestiguan todo esto y se aterrorizan, caen acostados, ¿verdad? Caen de espaldas porque les impone ese ángel, ¿verdad? Les impone con toda la presencia que están teniendo sobrenatural. Seguramente esto fue lo que dijeron, ¿verdad? Cuando se les preguntó de qué fue lo que pasó, ellos dijeron la verdad. Dice Mateo 28:13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Bueno, obviamente los líderes judíos y las autoridades romanas que tenían todo el interés en detener el movimiento cristiano, ¿no? Justamente por eso pusieron allá los guardas, ¿no? Y nunca pudieron presentar el cuerpo que ellos tenían bajo su custodio, de ver el cuerpo de Jesús. Así es de que también se inventa, ¿verdad?, de que fueron robados el cuerpo por los seguidores, por los discípulos. Y pues primeramente eso es algo inconsistente, ¿no? Porque ¿cómo van a ver o cómo van a afirmar que fueron sus discípulos los que robaron el cuerpo de Cristo si estaban dormidos? ¿No? Si estás dormido, no te enteras de nada. Así es de que esta parte pues es un poco insostenible y además estamos hablando de soldados romanos que no se pueden dormir. El hecho de que incluso muevan una piedra tan grande sin causar ruido y que sean despertados, también es increíble. ¿Amén, hermanos? Y por otra parte, si hacen ruido y los despiertan, viene toda la guardia, ¿verdad? A atacarlos, a defender, a cumplir, y va su vida de por medio. Tienen que cumplir con esa orden. Así es de que ellos probablemente dijeron la verdad, dijeron lo que ocurrió. Sin embargo, vemos aquí a los líderes judíos sobornando a los guardias, diciendo que no se preocupen por sus vidas, que van a hablar con el procurador para que no les pase nada y que ellos digan que los hurtaron los discípulos. Esta mentira fue fabricada por los líderes judíos al verse incapacitados para
aceptar esta verdad sobrenatural de la resurrección de Cristo. Y entonces, pues bueno, vamos a ver aquí en Mateo 28:15. Y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces es una coartada que presentan los líderes judíos, lo que es difícil, ¿verdad? Imagínense cómo unos discípulos cobardes que huyeron atemorizados van ahora a enfrentar una guardia armada, van a mover, ¿verdad? A romper el sello romano y van a entonces a quitar el miedo que ellos tenían, que no fueron capaces de enfrentarlos anteriormente, ¿no? A una guardia ahí apostada. Entonces, pues todo esto lo único que hace es demostrar, ¿verdad? Es una muestra, una evidencia justamente de los enemigos de esa historia inventada porque no pueden justificar esta obra natural de que nuestro Señor Jesucristo efectivamente tuvo esa resurrección. Entonces, fácilmente también se habla de que las mujeres se equivocaron de tumba, ¿no? No, es que fueron a una tumba equivocada, por eso la vieron vacía, porque no era la tumba de Jesucristo. Algo también bien difícil de concebir, ¿por qué? Porque nada menos si están buscando a nuestro Señor Jesucristo, identifican muy bien la tumba de José de Arimatea, identifican muy bien dónde está la guardia apostada, o sea, es bien difícil. Era una tumba nueva y era una tumba pues perfectamente identificable por esas razones, ¿no? De tener ahí en custodia a nuestro Señor Jesucristo. Equivocarse no es posible. Dice Juan, capítulo 20, versículos 6 a 9, dice, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto junto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Bueno, pues vemos aquí como Juan y Pedro, ahora ellos se presentan, ¿verdad?, para observar justamente el estado de la tumba. Y lo que encuentran es increíble. ¿Por qué? Porque aquí nos lo narra este versículo bíblico. Las túnicas, los lienzos estaban puestos allí. Ni siquiera estaban enrollados o desenrollados, ni siquiera estaban, simple y sencillamente estaban como colapsados, como aplanados, como si el cuerpo del Señor hubiera traspasado esos lienzos, no amontonados, ni rasgados, ni quitados, sino simple y sencillamente estaban allí, colocados, intactos. Eso habla de un milagro sobrenatural. La misma posición, ¿verdad?, de los lienzos y del sudario, que cuando hay un robo, se ve desorden, se ve que alguien corre, ¿verdad? No tiene el tiempo para doblar, para cuidar, para acomodar todo, enrollarlo en un lugar aparte. Entonces, aquí podemos ver que esa disposición ordenada y peculiar, pues sugiere que una salida no humana, ¿verdad? No un robo, ni siquiera de que amigos hayan desenvuelto las cosas, ¿verdad? Indica realmente un evento sobrenatural. Y esto fue suficiente para que el apóstol Juan viera y creyera. Simple y sencillamente la situación de la tumba vacía y de la disposición de los lienzos y del sudario. Así de que esta es otra evidencia circunstancial que es difícil de explicar por causas naturales, ¿no? O por la intervención humana común, es bien difícil de explicar. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Bueno, pues ahora vamos a ver cómo muchos testigos oculares están afirmando haber visto a Jesús vivo después de su crucifixión y de su sepultura. Y pues vamos a ver, dice aquí Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 5 a 8, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, también llamado Santiago, su hermano. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí está narrando toda la serie de testigos que pudieron ver, ¿verdad? Durante 40 días, una aparición no se repite durante 40 días, ¿verdad? Una aparición no habla justamente después de muchas instrucciones como le está dando, ¿verdad? Aquí él habla directamente con ellos, les da indicaciones, les da órdenes, les da enseñanzas. Y bueno, primeramente se aparece a las mujeres, ¿verdad? A María Magdalena, la otra María, a otras mujeres. Y bueno, primeramente aquí esto es como una evidencia también de que cómo el Señor decide acercarse primero a las mujeres, algo que era difícil como testimonio, porque en ese tiempo las mujeres no tenían el poder de ser testigas, ¿verdad? Era como de segunda categoría, tenía menos peso su evidencia. Sin embargo, el Señor no las ve como de menos peso, como de menos valor, y a ellas son a las que se presentan, ¿no? Si esto hubiera estado orquestado para que fuera creíble, hubieran buscado inmediatamente, primeramente, como menciono, a alguien más creíble, a gente pues importante, ¿verdad? No a mujeres. Lo cual lo hace pues mucho más natural, mucho más real. Posteriormente a Pedro, ¿verdad? Vemos también a pequeños grupos. ¿Por qué? Porque en el camino de Maús también se acerca con discípulos, con apóstoles, ¿verdad? Todavía no aparece Tomás en esa escena, pero sí se muestra posteriormente a grupos grandes, a los 11 apóstoles y a todos los que están reunidos con ellos. Así es de que también se aparece a más de 500 hermanos a la vez. Y posiblemente a un grupo más amplio, como se puede mencionar a 500 personas, también se aparece ante dos personas que son enemigos, ¿no? Que atacan directamente, que quieren destruir a los seguidores de Cristo, como es Saulo de Tarso. En el camino a Damasco se le aparece, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que hay una multiplicidad y una gran variedad de diferentes testigos en sus encuentros con el Cristo resucitado. Vamos a ver qué naturaleza tienen estas supuestas apariciones, ¿no? Dice Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, dice el Señor. Posteriormente le habla Juan. Juan capítulo 20, versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, imagínense primeramente reconocimiento visual, ¿no? Reconocimiento auditivo. Han visto y oído hablar a Cristo. También los invitó a tocarlo, mostró las heridas de la crucifixión. ¿Se pueden imaginar a alguien que ha sufrido todo lo que mencionamos en la pasión? Que a los 3 días miren, tóquenme, aquí estoy. O sea, ¿eso es posible humanamente? ¿Verdad que no? Es imposible. Así es de que Él se presenta no como un fantasma, no como una visión, sino como una realidad y dice, aquí estoy, mírenme, tóquenme. Incluso pudo comer, comió pescado asado con ellos, también desayunó con ellos.
y les dio instrucciones muy claras y enseñanzas extensas acerca del reino de los cielos, ¿no? O sea, todavía habló más al respecto con ellos y bueno, pues todavía son más evidencias al respecto. Hay varias teorías alternativas sobre las apariciones que obviamente no tienen cabida. A mí me gustaría que por un momento fuéramos escépticos, que se pusieran con todas sus dudas, ¿no? Para ver, para realmente tratar de ver si la resurrección es real y puede estar dentro de sus mentes y sus corazones. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces hay testigos oculares que hablaron, que escucharon, que vieron, que palparon, que contemplaron. Testigos de la resurrección, ¿verdad? También vamos a ver en 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, muchos viven y aún otros ya duermen. Entonces esto contradice que pueda ser una fábula, tantas apariciones atestiguadas, con múltiples fuentes verificables tan temprano, ¿verdad? En tan poco tiempo. Hay una gran variedad de testigos, encuentros físicos, y que eso sobrepasa cualquier explicación naturalista. Es muy inadecuado, es extremadamente inadecuado buscarle alguna razón natural. Entonces, también para que se forme una leyenda se requieren muchos años, y esto fue muy temprano y con testigos todavía vivos, ¿no? Y aquí están nuestros testigos que lo han visto. Son múltiples testigos, son más de 500, ¿verdad? Testigos. Así es de que, aunque en los evangelios hay algunas diferencias, esto es natural. Digamos, ante un juicio real, es natural que los testigos difieran en algunas cosas, ¿no? Porque cuando hay una perfecta coincidencia en todas las aseveraciones, significa que se pusieron plenamente de acuerdo. Esas pequeñas diferencias son esperadas, son lógicas y hacen más real su evidencia. Pero todos ellos coinciden unánimemente en la resurrección de Cristo. Todos los cuatro evangelios y lo narrado por Pablo y lo narrado por los otros discípulos como Santiago, también están de acuerdo en que fue realmente comprobado para ellos, ¿verdad? Como testigos, junto con estos otros 500, la resurrección. Así de que ser una alucinación es imposible. No puede darse una alucinación en un grupo tan grande y por largo tiempo, 40 días. Así es de que esto no explica la naturaleza física de que los encuentros que han tenido los testigos y de la tumba vacía. Así es de que pues esto contradice, ¿verdad? Justamente estas objeciones que ponen los incrédulos, ¿no? Y también va a contradecir cómo ellos pudieron transformarse, ¿verdad? Haciéndose muy valientes y estar dispuestos a sufrir el mismo martirio como testigos, porque nadie puede morir sabiendo que algo es mentira, ¿no? Cuando ya estás al borde de la vida y la muerte, dices, no, 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 la verdad es que todo esto está falsado, todo esto está alterado, pero no me hagan nada, me retracto, es falso, y sin embargo ellos estuvieron dispuestos a hablar con denuedo, a enfrentar a las autoridades, a defender lo que habían visto sin temor, y sabían y esperaban que su fin iba a ser el mismo de Cristo, ¿no? Y no les importó porque sabían que era verdad. Esto habla de una transformación radical que ellos tuvieron en sus vidas, lo cual es una prueba muy fuerte, una prueba para mí la más fuerte de todas, en lo personal sería esta, ¿no? Hechos capítulo 4 versículo 3. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo es valentía, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban
y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, seguramente cuando nuestro Señor muere, pues ellos están desilusionados, están deprimidos, están escondidos, incluso tratando de huir de todo esto. Llegaron al punto de negar a Cristo, ¿no? De negarlo, de blasfemar en contra de Él. Y sin embargo, como después de esto, en donde el grupo ya estaba derrotado, en donde el grupo ya estaba vencido porque su líder había sido muerto y el grupo atemorizado, ahora se vuelven, se convierten en predicadores audaces, valientes, intrépidos, y no les importa presentarse delante de cualquiera. Hablan con denuedo, hablan con valentía y lo más importante, con poder. Porque el Señor Dios, a través de su Espíritu Santo, les capacita para obrar milagros. Estos milagros vienen de lo alto. Estos milagros están respaldando el testimonio que ellos están dando. No solamente hablan con denuedo, sino sus obras también se ve que vienen del poder de lo alto, ¿verdad? Estos milagros están respaldando lo que están afirmando, lo que están diciendo acerca de la resurrección de Cristo, y están dispuestos a sufrir todo por el Señor. Dice aquí Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, imagínense, se enfrentan a líderes políticos, ¿no? Romanos, sin temor. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Amén. Entonces ellos estuvieron aceptando en todo momento, soportaron el cancelamiento, padecimiento, persecución, y vaya que en ese tiempo era difícil. Te costaba la vida ir en contra del César, ¿verdad? Que él era la deidad, te costaba la vida. ¿Y qué les costó a ellos la vida? No solamente los apóstoles, sino todos los cristianos que se atrevieron a defender su fe, fueron llevados a la hoguera, a los leones en los coliseos, fueron decapitados, ¿verdad? Hoy en día, pues también tienen los cristianos que enfrentar lo mismo, ¿verdad? En otros países árabes son decapitados los cristianos por la convicción que tienen. Y en ese tiempo, pues, fueron los primeros mártires de los que estamos hablando. Así es de que por la convicción que tenían estaban dispuestos a padecer. Y bueno, todo este testimonio solamente apunta a una razón lógica, ¿verdad? Que efectivamente creían con todo su corazón, con toda su mente, acerca de la resurrección de Cristo. Este cambio psicológico solamente se puede creer por esta fe, por esta convicción que ellos tienen. Así es de que su testimonio pues es unánime, firme hasta el final, con valentía. Ellos están cambiando su perspectiva de ser cobardes, de esconderse, a enfrentarse, a dar la cara y dispuestos a morir. Así de que esta transformación de los apóstoles es muy poderosa evidencia, ¿no? Muy poderosa evidencia que apunta a la realidad del evento que están afirmando, que están defendiendo haber presenciado. ¿Amén, hermanos? Amén. Y además, no solamente se convierten muchos de los que estaban en duda, afirman también sus seguidores esta conversión, sino también los enemigos, como Saulo de Tarso, que se vuelve Pablo, y Jacobo, el hermano, Jacobo, Santiago, el hermano, son diferentes nombres para el nombre de el hermano de Cristo. Dice Juan 7:5, porque aún ni sus hermanos, porque ni aún sus hermanos, perdón, creían en él. Entonces sus hermanos de carne no creían en él. Y luego Hechos, capítulo 9, versículos, la segunda parte del versículo 4 y 5 dice, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces podemos ver cómo estos enemigos de los cristianos, como Saulo, se convierten, ¿verdad? Y además, no cualquiera. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, era mucho más superior a sus colegas, en mucho, ¿verdad? Era celoso de la ley, era perseguidor de los cristianos. Inicialmente no era creyente ni siquiera su hermano, ¿no? Sin embargo, se convierte, tras ver la resurrección de Cristo, su hermano Santiago Jacobo, se convierte e incluso se vuelve líder de la iglesia de Jerusalén, es un líder prominente de ese tiempo, y escribe la primera carta de Santiago. Y bueno, quienes hemos leído, seguramente ustedes también, hermanos, la carta de Santiago, Santiago no es una persona muy blandita, es una persona fuerte, ¿verdad? Es una persona, es de las cartas más fuertes que hay en la Biblia. Y bueno, hablamos de Saulo de Tarso, imagínense, ¿no? Si hay alguien muy celoso de la ley, era perseguidor de la iglesia. Él experimenta un encuentro dramático, queda enceguecido, queda anulado y sin embargo se convierte en el apóstol más influyente y bueno, un escritor prolífico a través de sus cartas. Entonces, estas conversiones que inicialmente vienen de gente hostil, escépticos, enemigos, como ellos mismos con el encuentro con Cristo cambian radicalmente y ahora de manera poderosa se vuelven testigos muy fuertes, ¿verdad?, acerca de la resurrección de Cristo. Así de que esto no puede explicarse porque previamente se hayan puesto de acuerdo o porque sea un grupo religioso con mucho fervor, porque hasta los enemigos se convierten a la fe. Otra evidencia, pues, es el crecimiento de la iglesia, cómo florece. Así que dice Hechos, capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. También Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y la palabra del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Otra vez, los enemigos se convierten, ¿no? Entonces, en ese tiempo la hostilidad judía era tremenda. Enfrentarse con los judíos, con los líderes judíos ya era bastante. Luego enfrentarse con los romanos, ¿qué más quieres? ¿No? Y sin embargo, la iglesia tuvo un crecimiento imparable debido a que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue real y se expandió esta evidencia, ¿verdad? Convencidos por este grupo de seguidores judíos. Creció tanto que fue un crecimiento multiétnico, ya que muchas razas se convirtieron, ¿verdad? Y por muchas épocas no paró de crecer hasta nuestros días. Y básicamente el mensaje central siempre fue el mismo, lo que hemos visto hoy, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese siempre fue el mensaje. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Justamente esto es el querigma. Entonces vemos que este es un fenómeno histórico que ha cambiado la vida del mundo. Es un fenómeno de gran magnitud que solamente tiene su fundación en esta causa real. Cuando el grupo, comento otra vez, ya estaba deshecho, ya estaba destruido, ya estaba vencido, huyeron atemorizados, acobardados a esconderse. Sin embargo, el crecimiento monumental de la iglesia y del impacto que ha tenido solamente está basado en esta realidad de Cristo, ¿no? Cualquier otra mentira, ¿cuántas cosas han pasado en el tiempo? Han sido una moda y han terminado por extinguirse, ¿verdad? Las mentiras tarde o temprano salen a la luz. ¿Y qué ha pasado con esto? Que la verdad ha crecido. Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana. Aquí viene otro cambio importantísimo.
¿Cómo cambia la adoración del sábado al domingo? ¿Tiene alguna razón de ser? Vamos a ver, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces se reunían como iglesia el primer día de la semana, el domingo. Cada primer día de la semana, dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, imagínense, la mayoría de los judíos, de los seguidores eran judíos, y ellos observaban el Sabbat, ¿no? Ellos no eran muy fieles como judíos, respetando este día sagrado como día de descanso y día de adoración. Sin embargo, ¿por qué razón tiene ese cambio radical de que quitan el sábado? Otra afrenta más en contra de los líderes judíos, otra afrenta más en contra de los romanos, ¿no? A ver, y estos se están reuniendo en domingo, no respetan el sábado. Y cuando es el día de adoración, día de descanso, ahora lo cambian a domingo. ¿Por qué cambian la iglesia? Justamente esta nueva creación es debida a que todos fueron testigos de que en domingo el Señor resucitó. Entonces cambian el día de adoración. Hay una nueva creación, la iglesia. Y en ese día se reconoce como el día del Señor, el día en que el Señor vino, ¿no? Así es de que esta tradición, que era unánime en la iglesia primitiva, tiene su origen en la resurrección del Señor, ¿no? Básicamente, no les importa alterar la práctica común en ese tiempo, arraigada en el sábado, cuidando el sabbat, día de descanso, y implica un cambio enorme, ¿verdad?, para nosotros como cristianos, en donde ahora el día domingo, históricamente y teológicamente para los primeros creyentes en Cristo, pues empieza. Amén, hermanos. Amén. Otra evidencia es el cumplimiento de las Escrituras, porque su muerte y su resurrección ya estaba desde antes en las Escrituras anunciada. Dice Primera de Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles son los 3 días? Día 1, viernes. Día 2, el sábado. Y el día 3, el domingo muy de temprano, viene nuestro Señor Jesucristo nuevamente a la vida y anda 40 días con múltiples testigos, hablando, comiendo con ellos, tóquenme, véanme, escúchenme. Vean lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sea 6:2. Vean las profecías. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. Amén, hermanos. Amén. Entonces, los apóstoles entendieron perfectamente la predicación de la muerte y de la resurrección del Mesías, que fueron preanunciadas directamente en las escrituras hebreas, y que justamente empezaron a entender las cosas cuando Él aparece. Y bueno, como último, la validación de Dios, ¿no? En Lucas 24, versículos 44-45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así es de que la resurrección pues no es un evento aislado o inesperado, circunstancial, no, es todo un clímax, todo un momento álgido, un momento culminante acerca del plan redentor de Dios para con la humanidad, ¿verdad? A lo largo de la historia fue esperado, ¿verdad? Y realmente esto va a validar que todas las profecías se hayan cumplido, incluyendo su muerte y su resurrección, fielmente en como fue escrita en las Escrituras. O sea, para cualquier escéptico que coincidan todos los argumentos en contra, no es un argumento aislado, sino es una cadena de argumentos.
uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, evidencia tras evidencia tras evidencia, forman un conjunto irrompible. ¿Cómo se puede atacar eso? ¿Cómo se puede dudar de la resurrección? Entonces, el Señor cumple, ¿verdad? Siguen obrando con poder los discípulos porque siguen manifestándose los milagros. ¿Cómo se sigue moviendo el corazón de las personas que por miles se convierten? 5,000 en un día. Así es de que solamente esto habla de un diseño divino confirmado desde antes de los tiempos, confirmado por las Escrituras desde mucho tiempo antes, cosa que uno a uno se ha ido cumpliendo cada una de las profecías y las evidencias históricas y testimoniales son grandes. Y bueno, pues finalmente vemos, ¿verdad? En Juan capítulo 11, versículo 25, y dice Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Así es de que la evidencia que hemos visto el día de hoy acerca o a favor de la resurrección es aplastante. Si éramos escépticos y vemos las evidencias que se han mostrado históricas, pues son muchas, muchas, ¿verdad? Desde la certeza médica, desde la ejecución real, desde la muerte real por soldados romanos, expertos en torturar, en asesinar, ¿verdad? Esa tumba vacía que fue removida, que fabrica una reacción de los opositores, los lienzos intactos, ¿verdad? Ordenados, todas las apariciones con múltiples testigos, tanto de enemigos, ¿verdad? Acérrimos, escépticos, y que estos seguidores que fueron testigos están dispuestos a perseverar en su fe porque realmente creyeron esto hasta el martirio. Y cómo crece exponencialmente de manera explosiva la iglesia, ¿verdad? Cómo cambian ellos de cobardes a valientes y cómo es respaldado por los milagros de Dios y cómo el cumplimiento de la profecía desde antes se fue dando una por una en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que tenemos evidencias históricas aplastantes, pero ofrecen pruebas, perdón, históricas que realmente no se ha repetido en nada. Ningún otro evento histórico en el mundo tiene tantas pruebas, tantas evidencias como es la resurrección de Cristo. Es un caso fuerte, robusto, poderoso, increíble, que ninguna explicación natural puede darse, ¿no? Así es de que la resurrección de Cristo emerge, por tanto, como con mayor poder que ninguna otra, ¿no? Con mayor poder histórico. No se puede comprobar como ciencia, porque la ciencia es empírica, la ciencia hay que comprobarla experimentalmente una y otra vez. Ante la historia hay pruebas históricas, documentos históricos y hay evidencias históricas, y esa es la manera en cómo se prueba algo que está en el pasado, ¿no? Y bueno, pues esta es la aceptación que tenemos el día de hoy como verdad, como fundamento de nuestra fe cristiana. Amén, hermanos. Amén. Pues muy bien, vamos a terminar, hermanos.